Bueno, nuestro siguiente ponente es Álvaro Pérez Soria, que es ingeniero en informática y además ha recorrido medio mundo, ha ido a México, donde casualmente encontró a su mujer. Dijo, oh, mira, una mujer mexicana, me voy a casar con ella, y se casó. Y luego se fue a Estados Unidos y tuvo unos hijos en Estados Unidos, y entonces creo que en los aeropuertos tenía un baile de pasaporte, que es un niño mexicano, que es medio americano, medio español, que si le das, que te confundes y te meten en la cárcel a la mínima. Él no ha sido su caso. Ha vivido en México, ha vivido en Boston, ahora está en el Open Business e Innovación del grupo laboral Kucha y nos va a hablar de biometría comportamental. Biometría, como sabéis, viene del griego. Bio es, significa negación de pisar, y metría, lo fregado. No me pises lo fregado, que te reviento. Con comportamiento es como talante. No me pises lo fregado, que te reviento. Esta es la conclusión a la que he llegado yo, porque no tengo muy claro si va por ahí creo que va por ahí la cosa, pero él seguramente lo explique mejor. Yo tampoco quiero haceros un spoiler. Así que vamos a dar la bienvenida, por favor, a Álvaro. Pues nada, oye, ya me he hecho el trabajo, ya todo claro, ¿no? Muy buenas tardes a todos y a todas. Arratsaldeon guztioi. Agradeceros que sigáis aquí, ¿vale? No que estéis, que sigáis, porque lleváis ya un buen trote. Agradecer a la organización también, ¿no? La oportunidad de tener este espacio para compartir con vosotros una de las tantas iniciativas, ¿vale? Que desde Laboral Kucha estamos inmersos, porque pues, nuestra manera de entender las cosas y nuestro carácter nos hace ver que, o tener la obligación, ¿no? De que en este tipo de eventos compartamos experiencias y casos de uso, ¿vale? No es ningún tipo de lección vital, esto va a ser una experiencia real que hemos visto que tiene mucho beneficio para nuestros clientes y usuarios, y creemos que ese beneficio se tiene que compartir con toda la sociedad, ¿vale? Como ha dicho José, bueno, he estado bastantes años fuera de aquí, ¿no? Y cuando estás de vuelta, es inevitable pues, ver las cosas desde otro prisma, ¿no? Y últimamente la verdad es que estoy dando mucho la chapa con este ejemplo, pero en invierno en Vitoria, cuando ponen los puestos de castañas, ¿no? Pues era el primer invierno que pasaba en Vitoria y cuando vi un puesto de castaña, bueno, pues me quedé otra vez como diciendo, joder, le di el valor, ¿no? Que muchas veces cuando vives ahí, pues no lo tiene. Me acerqué y casi con la lagrimilla afuera. Y que luego, pensándolo bien, no sé si era por esa perspectiva de ver el valor en cosas tan banales como eso, o el sablazo que me metieron también con las castañas, porque la inflación llega a las castañas también, ¿vale? Y bueno, hoy he venido a hablaros de biometría comportamental, ¿vale? Lo único, vale, voy a coger esto. No me han explicado cómo es, pero bueno. Y lo que primero quiero ver es eso, ¿no? Vaya panorama. Siempre me gusta pues, preguntarme, ¿no? ¿Cuál es la reacción de la gente cuando día a día nos están, de alguna manera, bombardeando, ¿no? Con este tipo de noticias? Fraude, campañas de SMS fraudulentos, fuga de datos, cibercrimen. O sea, son impactos en las personas que pueden generar reacciones lógicas como, oye, papel de aluminio, me cubro, me olvido la tecnología, velas en casa y no quiero saber nada, ¿vale? Mi objetivo hoy, ¿vale? No sé si lo cumpliré, es transmitiros el mensaje de que las organizaciones y las instituciones están implementando medidas eficaces, ¿vale? Para que esta situación no impacte en los usuarios, ¿vale? Estamos intentando protegeros, bueno, y protegernos como clientes y usuarios. Me lo pongo difícil... Uy. Sí. Me lo pongo difícil desde el principio, ¿por qué? Porque los datos lo confirman, ¿vale? Si os fijáis, pues más de la mitad de las empresas españolas en 2022 indican que han sufrido más ataques digitales. Esos ataques, la mayoría enfocados al banco. Entonces, por lo que nos toca, estamos en el ojo del huracán. Recojo el guante de Diego y somos proactivos por eso, porque somos los que más impactados estamos. Hackers, los ataques son externos. Cualquiera desde cualquier punto del mundo puede atacar. Entonces es más difícil identificar y perseguir. Y pérdidas, ¿vale? Un número significativo, 10 billones de dólares reportados al FBI solo en 2022. Son pesetas. Y luego
no queda solo con el impacto económico, sino también con el impacto emocional que supone ser víctima de un fraude, ¿vale? Un dato importante es la mayoría de ataques lo sufren usuarios de un perfil de alrededor de 30 años, ¿vale? Son los que más usan los canales digitales. El mayor impacto económico lo sufren gente de más de 60 años. Entonces, esa población vulnerable es a la que tenemos que también proteger. Más datos, ¿vale? Si la situación es difícil, se va a incrementar. ¿Por qué? Porque las transacciones digitales están incrementando año a año, ¿vale? Logins, pagos y nuevas cuentas, pues son en donde nos están atacando los malos. Y no os penséis que el fraude digital en este caso, es algo localizado, ¿vale? Esto pasa en este sitio del mundo y a mí no me impacta. En esta representación veis, bueno, porcentajes de pérdidas, ¿no? En canales digitales frente a canales más físicos, presencial o telefónico. Es un fenómeno global. Si veis, los números hablan por sí solos. En todas las regiones económicas está pasando, ¿vale? Es una constante y no es algo muy localizado. Es curioso también, una vez que empiezas ya a indagar, las técnicas que utilizan los malos, ¿no? para atacar son como aves migratorias, ¿vale? Cuando en una región hay una técnica que está funcionando y se implantan medidas, esa técnica empieza a volar y va pasando de región en región, ¿vale? Hasta que esas otras regiones se ponen las pilas e implementan medidas. Y eso es algo muy a tener en cuenta. Uy. Vale, como os he dicho, ¿vale? Mensaje de positivismo. Hay luz al final del túnel. Las organizaciones e instituciones ya llevan años, ¿vale? Enfocados en luchar contra esto. Se implantan medidas efectivas para proteger a los usuarios. Se crean estructuras organizativas que su único foco es es luchar contra el cibercrimen, ¿vale? O sea, en una empresa ya no se entiende una digitalización sin una estrategia de seguridad que acompañe y vaya de la mano de esa digitalización. Importante también que dentro de esas medidas, ¿vale?, se adoptan y desarrollan nuevas tecnologías. Y aquí es donde entra la estrella invitada de hoy, que es la biometría comportamental. Vale. ¿Qué es la biometría comportamental? Bueno, a diferencia de la biometría fisiológica, que yo creo que es la que más conocemos todos, que evalúa elementos físicos de las personas, huella digital, voz, iris del ojo, ¿vale? La biometría comportamental analiza y mide patrones de comportamiento en las personas que, de alguna manera, agrupados y refinados, que luego veremos qué significa eso, pues generan un perfil de comportamiento único e inimitable de cada persona. ¿Para qué queremos esto? Bueno, para que en base a ese perfil podamos discernir entre actividades fraudulentas y actividades legítimas de un usuario que está, pues imaginaros, en una aplicación web de banca, en una aplicación móvil, etcétera, ¿vale? Entonces, quedaros con ese perfil comportamental. ¿Qué es lo que mide la biometría comportamental? Pues bueno, lo podéis ver ahí en ese dibujo. Patrones físicos, pues la manera en la que sujetamos un dispositivo, si el dispositivo está en una mano derecha, en una mano izquierda, la cadencia del tecleo, si usamos combinaciones de teclas, cómo movemos el ratón, son algunos de las métricas que podemos obtener. Comportamientos, cómo nos desplazamos por la ventana, cómo cambiamos entre aplicaciones, cómo hacemos scroll, cómo deslizamos el dedo en un dispositivo móvil. Y luego también todo lo que son variables que le llaman de contexto. Qué tipo de dispositivo, redes frecuentes a las que conectamos, conexiones, localización, etc. Imaginaros, en una sesión simple de un usuario, ¿no?, que se loguea a una aplicación, y si es una aplicación bancaria, mira sus últimos movimientos y realiza una transferencia, se están generando más de 5.000 métricas, ¿vale?, comportamentales. O sea, es una cantidad ingente de datos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es recolectar esos datos. ¿Cómo lo hacemos? A través de introducir librerías en las aplicaciones propietarias, ya sea de banca,
ya sea de comunicaciones, etcétera, para recopilar todo eso que está pasando durante la sesión de un usuario. ¿Vale? Ya hemos visto qué es lo que se mide y aquí estamos viendo cómo lo medimos. ¿Qué hacemos con todo eso? Lo enviamos y generamos lo que llamamos bloques de actividad. ¿Vale? Por sí solos, los bloques de actividad pues no tienen ningún tipo de utilidad. Pero si los incorporamos a un modelo de inteligencia artificial, ese modelo, en base a esos bloques, empieza a aprender y puede generar ese perfil comportamental único, ¿vale? Representado ahí. ¿Qué pasa? Que hasta llegar a ese nivel de madurez en un perfil comportamental pasa tiempo, ¿vale? Y necesitas técnicas también para confirmar cuando un perfil está lo suficientemente maduro como para fiarte de él. Validación del usuario. Una vez que tenemos el perfil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues en cada interacción del usuario contra nuestra aplicación, validarlo contra ese perfil. Entonces, ¿qué es la validación? Vamos a detectar cualquier tipo de desviación del comportamiento, ¿vale? Y con eso vamos a ir generando lo que llamamos un scoring de riesgo, ¿vale? Una puntuación. Esto no es blanco o negro, esto no es el usuario o no es el usuario, ¿vale? Aquí hay niveles de riesgo que identificamos que con mucha probabilidad es el usuario legítimo o con mucha probabilidad no es el usuario legítimo. Importante también decir que en base a esa probabilidad tenemos que hacer acciones, ¿vale? No sirve de nada tener ese scoring de riesgo si no ejecutamos acciones que prevengan la realización de ese fraude. En este caso, por ejemplo, en un listado de acciones tenemos pues, un bloqueo de la operativa, no dejamos al usuario hacer lo que está haciendo porque hemos detectado que su comportamiento se ha desviado demasiado de su comportamiento habitual, desconectamos la sesión, lo sacamos de la aplicación, bloqueo de credenciales, ¿vale? Esas credenciales que según nuestro modelo han sido comprometidas, ¿vale? Han sido robadas, pues las bloqueamos. Importantísimo notificar al usuario. ¿Por qué? Porque siempre puede haber falsos positivos. O sea, el modelo no es exacto, ya os he dicho, no es blanco y negro. ¿Qué pasa? Que si no comunicas al usuario el por qué, bueno, o lo que has detectado, puede ser que sí que fuese el usuario legítimo. Y si, aunque sea el usuario legítimo, la comunicación al usuario es lo primero que hay que hacer para que actualice esas claves y esté notificado. Y también muy importante es el último punto, que es la confirmación al modelo. Como os he dicho, puede haber falsos positivos. Entonces, si en una sesión que hemos catalogado como fraudulenta confirmamos que sí que es un fraude, hay que decirle al modelo para que aprenda y para que decirle que sí que ha sido un fraude o, en caso contrario, que no ha sido un fraude. Vale, entonces, ¿contra qué puede ayudarnos todo esto? Pues contra varios tipos de fraude digital, ¿vale? El primero, que es al final el robo de credenciales. Nuestra cuenta, de lo que os podáis imaginar, se ve comprometida de las muchas maneras que existen. Por ejemplo, una muy conocida es el phishing, ¿vale? Seguro que la conocéis. Son pantallas o aplicaciones que emulan las aplicaciones oficiales. Tú piensas que estás accediendo a la web de Laboral, pero no es la web de Laboral Cucha, sino es la web de Labotal Cucha. ¿Qué pasa? Que los defraudadores son capaces de imitar esas páginas hasta el último detalle. Y es muy difícil, incluso para gente que estamos en estos temas día a día, identificarlas, ¿vale? ¿Cómo llegamos a esas páginas? Pues con la típica campaña de SMS. Oye, soy tu gestor, necesito que hagas algo, métete en esta página. Una vez que has entrado en esa página y has introducido tus credenciales en la página falsa, los malos ya las tienen. ¿Cómo puede combatir la biometría comportamental esto? Pues al final, aunque el malo, digamos el defraudador, que se va a loguear con tus credenciales en la aplicación buena, podemos detectar que no sigue el mismo comportamiento que sigue habitualmente el cliente. Y no solo los comportamientos biométricos, digamos, porque el análisis comportamental también implica el añadir pues, otros factores más del negocio. Imaginaos, por lo que nos toca, ¿vale? Y perdón por todos los ejemplos de banca, pero bueno, como lo vivimos al día a día, es lo que hay. Otros factores que pueden enriquecer el modelo son qué tipo de operaciones realiza, a qué horas del día, entre qué beneficiarios suele actuar, cuáles son las cantidades que maneja. Todo eso se incorpora al modelo
y aprende el modelo que cuando hay una desviación en ese tipo de cosas, pues tienen su peso también, ¿no? Si al final es un beneficiario nuevo que nunca ha existido, es una luz roja que hay que tener en cuenta. Robo de identidad, ¿vale? Que es lo mismo, pero no solo son credenciales de una aplicación, sino con ese robo de identidad se pueden suplantar nuestra identidad para conseguir esas credenciales. Ingeniería social. Este es un caso particular, ¿vale? Seguro que igual no es tan conocido, pero puede ser que igual alguno de la sala haya incluso sufrido algún intento. Al final, en este ataque, es el propio cliente el que está realizando la actividad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que está siendo dirigido por un defraudador. Un ejemplo muy claro. Llamada a un cliente, oye, soy tu gestor, necesito que ejecutes una operación en la banca online para X cosa, ¿no? Y siempre con esa premura, con esa, digamos, amenaza de, oye, algo va a pasar si no lo haces. Entonces el cliente es el que accede a la aplicación y realiza la actividad. ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ayudarnos la biometría comportamental? Detecta que el propio cliente, su comportamiento es distinto. Cuando estamos bajo una presión, nuestra forma de teclear, nuestra forma de movernos por la pantalla cambia. Y esas variaciones se pueden detectar. Y una variación muy clara es, por ejemplo, en un dispositivo móvil, el usuario tiene la aplicación abierta y una llamada en curso. Eso suele ser muy raro, ¿no? Que tú estés llamando a alguien y que aparte estés con la aplicación haciendo cosas y esperando a que te dicten algo, es un indicador muy claro de, oye, algo está pasando. Malware, ¿vale? Se ha demostrado que tiene una efectividad muy, muy grande. El malware no es más que aplicaciones de dudosa procedencia, ¿vale? Que se instalan sin tu consentimiento y son ellas las que manejan o las que intentan acceder a las aplicaciones sin tu consentimiento. ¿Cómo se puede detectar muy fácilmente? Pues últimamente hay un ejemplo muy claro que son aplicaciones que cuando tú estás dormido y tienes el móvil encima de la mesa, empiezan a actuar de noche sin que te enteres. ¿Qué pasa? Que la biometría detecta que el móvil está parado. Entonces es un indicador muy claro de algo está pasando porque ni son las horas habituales ni el cliente tiene el dispositivo en la mano. Contraseñas compartidas, ¿vale? Reutilización de contraseñas en distintos servicios, etc. Y como he comentado, al final, este tipo de técnicas pues van y vienen según oleadas. Un ejemplo muy sencillo. Y esto es una sesión fraudulenta real, ¿vale? En la primera podemos ver dos cosas. Los movimientos del ratón indican que la pantalla está minimizada, ¿vale? Entonces es un indicador un poco extraño, que en una aplicación en la que accedes minimices la pantalla. Y luego combinado con, hay muchos saltos entre pantallas, ¿vale? Entonces el usuario está en la aplicación de banca y está cambiando de pantalla constantemente. Esto puede indicar que es un defraudador y está intentando, ¿no?, ver información desde otras aplicaciones. Esto combinado también con combinaciones de teclas que demuestran un gran expertise. ¿Esto qué es? Al final, sabéis, ¿no? El teclado nos permite hacer atajos. Y el perfil de este cliente, que era un cliente, digamos, no digital, etcétera, no coincidía con la cantidad de combinaciones de teclas que tuvo en esa sesión. Un indicador muy, muy extraño. Y ya por último, el copiar-pegar de la contraseña. En un gran número de casos de fraude detectados, tenemos este comportamiento. El defraudador no se sabe la contraseña de memoria de las credenciales que ha obtenido y lo que hace es siempre copiar-pegar la contraseña. Recordad que esto no significa que el que está detrás sea un defraudador, pero ese scoring de riesgo, juntando estas luces rojas más luego todas las métricas que teníamos del contexto, pues nos indicaron que era muy probablemente un defraudador, y de hecho lo era. Otro ejemplo claro es lo que os he dicho antes. Aquí vemos un ejemplo de malware, ¿vale? El patrón normal de cómo desliza el usuario en la pantalla y cómo hace clic en la pantalla frente a lo que dice ahí. Muchos clics en la pantalla
que físicamente es imposible que un humano esté haciendo porque no había ni siquiera espacio de un píxel entre dichos clics. Entonces detecta la herramienta que ni siquiera es un humano. Y ya con eso pudimos actuar. Fortalezas de la tecnología de la biometría comportamental. Es continua, ¿vale? ¿Qué significa esto? Estamos evaluando ese comportamiento durante toda la sesión del usuario. Esto es muy diferente a, en puntos específicos de la sesión, ¿no?, pedir una información. Siempre está el típico SMS que te llega con un código, ¿no? Nosotros, bueno, la biometría comportamental no. La biometría comportamental analiza desde que inicia la sesión hasta que termina todas esas métricas comportamentales y va generando ese scoring de riesgo que podemos preguntar en cualquier punto de la sesión. Seguro, la biometría comportamental es única e imposible de imitar. ¿Por qué lo de imposible? Suena muy absoluto. Porque son tantos los indicadores que se tienen en cuenta en ese modelo que es muy difícil que un defraudador o incluso, bueno, no voy a decir una inteligencia artificial porque me la jugaría demasiado, pero un software sea capaz de emular todos juntos. Y no solo eso, sino, aunque lo simulase, el recorrido histórico que está generando ese modelo, ¿vale?, siempre es más fuerte que esa posible emulación. Transparente, y esto es muy importante, ¿vale? Siempre está la lucha entre medidas de seguridad frente a experiencia de usuario, ¿vale? Lo más importante de esta tecnología en cuanto a experiencia de usuario es que es transparente. Todo lo que está pasando detrás. El usuario no siente que le estamos protegiendo. Toda esa recolección de datos, esa generación de esas desviaciones, etcétera, están pasando por detrás y el usuario no tiene esa percepción de ah, no, es que esta herramienta me está pidiendo pasos extra para asegurarse de que soy yo. Efectivo. Ataca el problema desde el primer día. Sí que he dicho, ¿no?, que para llegar a ese perfil único e inimitable necesitamos tiempo, pero hay factores o hay métricas que desde el primer día ya podemos empezar a utilizar. Por ejemplo, un caso típico es la identificación de dispositivos reutilizados por los defraudadores. O sea, en España, en muchos de los casos, los defraudadores, como no ven ningún tipo de medida, reutilizan dispositivos y no ven ningún problema en eso. Entonces, esas redes que detectamos de, oye, este dispositivo ha sido usado por 150 usuarios, nos da una red, o sea, una luz roja muy importante diciendo, este dispositivo está comprometido. Incluso podemos bloquear a nivel de dispositivo de este dispositivo, identificarlo ya como un dispositivo de fraude. Y rentable. Todo lo que podamos parar a través de esta tecnología es dinero que no perdemos, ¿vale? Entonces, el retorno de inversión es inmediato. Retos. Bueno, nuevas formas de amenaza, ya lo hemos comentado. Aceptación, ¿no? Al final, pues son datos de usuarios y los usuarios también estamos a veces haciendo acciones automáticas sin que ellos se den cuenta. Por eso de ahí la importancia de siempre notificar. Pero vamos, la aceptación de los usuarios es completa, incluso los falsos positivos, porque agradecen, ¿vale?, que nos estemos preocupando por ellos y solo una llamada de, oye, hemos detectado esto, y el usuario diga, no, he sido yo, incluso te agradecen de, mira, me alegro que lo hayas hecho porque estoy de viaje y bueno, me has llamado enseguida y lo hemos solucionado, pero bueno, la aceptación está ya asegurada. Integración, embarcarse en una tecnología como esta requiere un esfuerzo continuo de integrarla en tus canales digitales, realizar acciones automáticas, etcétera, y entonces es un esfuerzo. Volumen de datos y privacidad. Al final, a pesar de no ser considerados datos privados, ¿vale?, son datos de nuestros clientes y usuarios que hay que salvaguardar. Y como he dicho antes, el volumen de datos es muy grande y tienes que tener los mecanismos para poder gestionarlos de manera segura. Y la automatización, lo que hemos comentado también. Hay que realizar esas acciones automáticas para prevenir los escenarios de fraude. Una herramienta incipiente. Como veis en este diagrama, cuanto más a la izquierda, su uso es menos extendido. Entonces, la letra K, ¿vale?, que es la biometría comportamental, todavía no está muy extendida. Yo os aseguro, si el año que viene volviésemos aquí y pusiésemos la misma gráfica, esa K estaría desplazada hasta la derecha, porque la rapidez que se está adoptando en distintas instituciones financieras, por supuesto, pero en otros ámbitos,
es increíble debido a lo que veis, alta efectividad. Está arriba, en primer lugar, como una herramienta con una muy alta efectividad para detectar el fraude. Y aquí también aprovechar para decir que, como he comentado al principio, esto es una herramienta más, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es conjugamos esta herramienta con otras muchas más, ¿vale? Para proteger a nuestros clientes y usuarios. Y pensamos que la biometría comportamental puede ser una base para que dé paso a otro tipo de herramientas y tecnologías en toda la lucha del fraude. Y preguntas, y si no, agradeceros la escucha y espero que haya quedado un poco más claro lo que es la biometría comportamental.